Vale, pues ya está. Muy bien, ahora sí. Eh, pues nada, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar eh, Armas nucleares, una amenaza para la humanidad y para el planeta. Muchas gracias por la acogida, por compartir esta tarde de tercer aniversario de entrada en vigor del TEPAN con nosotras, con la Alianza por el Desarme Nuclear. Estamos muy contentas. Este es nuestro primer webinar y la verdad es que estamos muy contentas, como decía, con la acogida que hemos tenido. La Alianza es una organización, una plataforma relativamente joven. Nacimos oficialmente en mayo de 2023 y en la actualidad somos 56 entidades, organizaciones de la sociedad civil española que trabajamos juntas con un objetivo común, que es que el Estado, que el Gobierno de España firme el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. ¿Vale? Con este primer webinar lo que queríamos era pues un poco plantear la cuestión nuclear, de la amenaza nuclear y que sea un webinar pues, de carácter más divulgativo para que las que estáis aquí pues aprendáis un poco sobre este tema y conozcáis pues qué es esto de la amenaza nuclear, qué es esto del TEPAN, por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues para hablar de este tercer aniversario, para hablar del TEPAN, para hablar de lo que supone la existencia de las armas nucleares y para reflexionar juntas sobre lo que han supuesto estos 3 años desde la entrada en vigor del TEPAN, tenemos aquí a tres compañeras de la Alianza que saben mucho de este tema y que tienen una larga trayectoria de trabajo y de activismo en cuestiones de desarme y de desarme nuclear. Como somos muchos, si queréis ver solo en pantalla a los tres o a las cuatro que vamos a estar hablando, esto es el tip para vosotros. En la esquinita de arriba de la persona, a la derecha, donde pone si igual os saldrán tres puntitos. Si le dais ahí podéis anclar a la persona. Entonces veréis solo a los que están hablando. O incluso en el modo de vista, le dais a la vista de los que hablan y os irán apareciendo. Creo que así. Y si no, pues nos veis a todos y ya está. No pasa nada. Bueno, como decía, me acompañan tres expertas de la Alianza por el Desarme Nuclear. Carlos Umaña. Carlos Umaña es copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que es una organización que en 1985 ganó el Premio Nobel de la Paz. Eh, Carlos es también miembro directivo de ICAN, la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, que también en 2017 fue galardonada por su trabajo con el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, es un lujo tener a Carlos en España. Veréis que no lo tenemos en España ahora mismo porque está en Costa Rica, pero bueno, él ahora reside en España y es un lujo, como decía, tenerlo en nuestro país y que forme parte de nuestra alianza, aunque como veis está en un entorno mucho más verde y más apetecible, ¿no? que el nuestro ahora mismo. Carlos, bienvenido. Em, Tenemos también con nosotros para hablar del tema de esta tarde a Carme Suñé. Carme es presidenta de Fundipau. Para los que no las conozcáis, Fundipau es una organización catalana que acaba de celebrar su 40º aniversario, 40 años trabajando por la paz en Cataluña. Y tenemos también a Tika Font, que es investigadora del Centre de las d'Estudis per la Pau, también desde Barcelona. Y bueno, Tika es una referente del pacifismo y inspiradora para todas las que nos dedicamos a estas cuestiones.
Antes de comenzar a hablar, vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Tenemos altavoces o auriculares, em, que nos va a introducir un poco el tema de esta tarde. Ahora mi compañera, ahí está. El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Algo nuevo estaba ocurriendo. We stood up to some of the most powerful, most heavily militarized countries on this planet and did something that they were forbidding us to do. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Si estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana, en esta vida, han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. No one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries but not others. And now we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Even a much more limited nuclear war, one that might involve other nuclear powers like India and Pakistan, would in fact be a threat to the entire world. The ability to, kill massive amounts of people and inflict suffering and pain on civilians is not a sign of power and prestige. It's what dictators do. It's what human rights violators do, not respectable countries that want to have a good standing in the international community. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Bueno, este vídeo es un brevísimo resumen de un documental mucho más largo que se llama El fin de las armas nucleares, que es un trabajo de Álvaro Orús para Presenza y que tenéis disponible en YouTube. Os compartiremos el enlace por aquí por el chat para que lo tengáis y si lo queréis ver en algún momento, yo y bueno, y todos mis compañeras de la Alianza os lo recomendamos porque recoge muy bien la historia de cómo se llegó a este tratado, que es parte de lo que vamos a hablar aquí esta tarde. Antes, antes de hablar más en profundidad del tratado, del TEPAN, sí que quería que comenzáramos ubicando un poco. No sé, ¿me habéis estaba silenciada? Vale. Estaba silenciada. Vale, no sé, pero ¿qué es lo último que habéis oído de. Empieza No, de casi nuevo. los últimos 2 segundos. Sí, Vale, sí, vale. sí. Nada, decía que antes de que comenzáramos a hablar más en profundidad del tratado sobre la prohibición del TEPAN, quería que comenzáramos ubicando un poco el problema nuclear. Hoy en día existen en el mundo más de 12.500 armas nucleares que están en manos de 9 países, aunque la mayoría de ellas, el 90%, las poseen Estados Unidos y Rusia. Carlos, tú que conoces bien esta cuestión, me gustaría que nos explicaras un poco qué implica la existencia en el mundo de este tipo de armamento. ¿Por qué hablamos de amenaza nuclear? Bueno, vale, Maribel, hola, ¿qué tal? Todo el mundo, muchas gracias por esa presentación tan generosa de parte tuya. Y sí,
Te voy a decir de parte, especialmente de parte de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que estamos increíblemente preocupados en este momento haya focos bélicos que involucran a países nuclearmente armados. Y estamos de acuerdo con los expertos que dicen que el riesgo de una guerra nuclear es ahora más alto, es muy alto en ese momento y quizás es el más alto de la historia. Me explico, ¿verdad? Una sola arma nuclear táctica con una potencia de unos 100 kilotones, estamos hablando aquí de armas que existen comúnmente, que es 100 kilotones, son más o menos 6 Hiroshimas. Si es detonada en una gran ciudad, modernamente podría matar instantáneamente a cientos de miles de personas y herir a muchísimas más. Debido a la onda expansiva, al calor y a la radiación, una sola detonación nuclear es capaz de producir una devastación de proporciones que son difíciles de imaginar. Y cuando hablamos de los heridos que sufren la radiación, ¿verdad? Que esto es el componente particular que es el síndrome de irradiación aguda puede ser extremadamente doloroso, ¿verdad? Porque lo que causa es una ruptura y una desintegración de los órganos y sistemas vitales. Como lo describen los sobrevivientes, se les caían los ojos, se les derretían las caras, les explotaban los abdómenes, tenían heridas que no sanaban y se desangraban hasta morir. Y ahora, debido a la destrucción de las infraestructuras y a la contaminación radiactiva, no hay posibilidad de una primera respuesta de emergencia. No hay Cruz Roja ni Media Luna Roja que valga. Entonces, eso significa que estas personas, estas víctimas, sufrirían y morirían solas. Ahora, a mediano y largo plazo estamos hablando de un síndrome de radiación crónica, lo que incluye cánceres, incluye problemas de cicatrización, problemas de fertilidad, defectos de nacimiento y una mayor incidencia de cánceres en las generaciones futuras, es decir, incluso de los padres sanos. Ahí estamos hablando de una detonación. Si estamos hablando de una guerra nuclear a gran escala, no hablamos de una o dos detonaciones. Estamos hablando de varias armas nucleares de una gran potencia sobre varias ciudades. Esto causaría de inmediato decenas de millones de muertos y cientos de millones de heridos de la forma que acabo de describir. También habría una devastación ambiental, no solamente por la destrucción masiva y las grandes cantidades de hollín que subirían a la estratosfera, que esto causaría un bloqueo de la luz solar que provocaría un rápido y drástico descenso en la temperatura global, produciendo lo que el denominado invierno nuclear. De la extensión de la guerra, de cuántas armas se usen, podría ser drástico y podría durar varios años. Ahora bien, no hay muchos ecosistemas, no hay muchas cadenas alimentarias que serían capaces de sobrevivir al drástico enfriamiento y a la prolongada falta de luz solar. Entonces, esto significa que esto sería devastador para muchísimas especies, incluso para la nuestra. Es decir, una guerra nuclear a gran escala sería el fin de la civilización y el fin de muchas especies, incluso probablemente la nuestra. Eso es un riesgo alto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que esto ocurra? ¿Cuál es la amenaza actualmente? Actualmente hay unas 12.500 ojivas nucleares y de esas hay unas 2.000 que permanecen en estado de operatividad alta. Es decir, que están listas para ser detonadas en minutos. Y los sistemas de alerta máxima son cada vez más dependientes de sistemas automatizados. Y son vulnerables a ciberataques, a errores técnicos y a errores humanos. Se han disparado muchísimas falsas alarmas, como bandadas de gansos, nubes de tormentas, globos meteorológicos. Y ha habido ya muchos accidentes con los arsenales nucleares. Sabemos públicamente de que el mundo ha estado a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente en seis ocasiones. Por accidente. Ahora, en este momento en el que hay una situación en la que continuamente se lanzan amenazas nucleares explícitas, en la que ya se han cruzado varias líneas rojas, la probabilidad de que se produzcan interpretaciones y cálculos erróneos aumenta. Y estas interpretaciones y cálculos erróneos podrían entonces derivar a detonaciones nucleares y a una guerra nuclear. Y si cruzamos el umbral de una detonación nuclear, la posibilidad de que esto escale a una guerra nuclear es altísima. Y de una guerra nuclear no hay vuelta atrás. El sábado mañana, el 23, el Boletín de los Científicos Atómicos anuncia
el reloj del apocalipsis. Actualmente estamos a menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia. Mañana, el 23, sí, mañana, anuncian el reloj para el 2024 y ahí vamos a ver cómo ellos estratifican este riesgo. Ujú. En ese sentido, Tika, ¿cuál es tu opinión sobre si existe un riesgo real de este uso en un contexto de aumento, como estamos viendo, de la conflictividad a nivel internacional? Si tenemos razones para preocuparnos. Pues mira, yo veo 5 razones que nos deben de preocupar bastante. Uno, la retórica de los discursos que se imparten. Si recordáis, con la invasión de Rusia en Ucrania, Putin hizo un anuncio, no anunció, sino, bueno, anunció que ponía en alerta máxima sus armas nucleares y los militares que tenían capacidad de usarlas. Ante este anuncio, Biden hizo su pertinente anuncio diciendo que si Rusia lanzaba una arma atómica, que él lanzaría otra sobre territorio ruso. No especificaba dónde, pero otra. Y si consideramos que hace muy pocos días, con los ataques de Israel en Gaza, el ministro de Defensa de Israel pues también declaró que era factible que Israel usara un arma nuclear para derrocar a Hamas, que acto seguido, al poco, lo silenció el presidente Netanyahu, pero encontramos la retórica discursiva del uso y de la posibilidad del uso de armas nucleares. La segunda preocupación, la OTAN en junio del 2022 aprobó su nuevo concepto estratégico y allá claramente apostó que en el momento geopolítico en el que nos movíamos, la disuasión debía de ser un concepto clave y en la disuasión incluía el uso del armamento nuclear como posible elemento disuasorio en el nuevo contexto. El tercero, que podía ser también para mí significativo, es que cuando acabó la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos se establecieron algunos tratados bilaterales para ir reduciendo el armamento nuclear entre las dos potencias. Estos tratados bilaterales redujeron el armamento, fue positivo, pero yo creo que después de la invasión de Ucrania hemos visto cómo se van deteriorando los estamentos de diálogo entre potencias nucleares. Por lo tanto, Rusia como Estados Unidos se han retirado del control de verificación de armamento nuclear, los dos se retiran del último tratado que regulaba bilateralmente el armamento nuclear, el New START. También se van a retirar del tratado sobre pruebas nucleares, es decir, y eso nos preocupa porque las puertas del diálogo se van cerrando y eso puede incrementar mucho más las posibilidades de que por error u otra cuestión pues puedan usarse estas armas. La cuarta sería cómo Estados Unidos ha vuelto a reemplazar el armamento nuclear en suelo europeo, ha modernizado su arsenal nuclear y ha actualizado, ha retirado armamento viejo y ha situado armamento nuevo en suelos de Alemania, Italia, Bélgica. Del Reino Unido ya había retirado el armamento que había situado cuando la Guerra Fría y bueno, en el 80 y pico lo retiró y ahora ha vuelto a introducir armamento nuevo en Inglaterra. Y el quinto punto muy preocupante es que todos los estados que tienen armamento nuclear están modernizando su arsenal, están invirtiendo económicamente mucho dinero para la generación de nuevas armas. Solo en 2022 los 9 países nucleares pues, se gastaron 82.900 millones de dólares en actualizar y modernizar el armamento. Por tanto, estamos en un punto pues yo creo que hace ni 30 o 40 años no estábamos en tal situación. Sí, pero sin embargo también tenemos una herramienta que no teníamos hace esos años, ¿no? Que es el TEPAN, ¿no? Respecto al TEPAN Karma, hace ya unos cuantos años que un grupo de personas decidió iniciar una campaña conscientes, ¿no? de lo que suponía
la amenaza pues para la humanidad y para el planeta, ¿no? De la existencia de este tipo de armamento, decidieron iniciar una campaña para conseguir su prohibición. Desde Fundipau creo que formáis parte de esta campaña desde hace muchos años. Desde el Pues, 2010. Desde el por eso, 2010. 2010. Bien, pues me gustaría que nos contaras un poco cómo surge esta campaña, cómo surge ICANN y por qué ha sido tan relevante el Vale. trabajo. Viene muy al dedo que esta pregunta la hayas colocado aquí precisamente porque un poco Carlos y Tika han relatado, ¿no? dos de los motivos principales y de peso que empujó a la sociedad civil a organizarse y a iniciar la campaña, ¿no? El gran riesgo que suponen las armas nucleares para la humanidad y para el planeta, las tensiones crecientes entre potencias nucleares, como estamos viendo en las últimas décadas y mucho más recientemente, y también la inoperancia de los tratados internacionales de desarme nuclear existentes, ¿no? Todo este conjunto de razones a lo largo de los años dio el impulso necesario para que la sociedad civil se organizara bajo el paraguas de lo que en inglés, en sus iniciales en inglés es la campaña ICANN, que es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ¿no? Esta campaña, como he dicho antes, es como un paraguas que engloba hoy en día ya a más de 600 organizaciones repartidas en más de 100 países. En todos los continentes existen organizaciones, ya sean a nivel muy local o de miles de personas en su conjunto, que forman parte de esta campaña internacional. La campaña en sí empezó en 2007 en Australia. Y al principio, y esto Carlos lo sabe mucho mejor que yo, se desarrolló a través de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. La campaña se inspiró en el éxito de la campaña para la prohibición de las minas antipersona. Esta campaña, al estar informada y colaborar con una amplia de agentes afines, como pueden ser grandes organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional, la Asociación, como he dicho yo, Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y también gobiernos afines, instituciones, colegios profesionales de la salud, legales, etcétera. Todo esto ayudó a que ICANN poco a poco pudiera ir redefiniendo el debate sobre las armas nucleares y traspasar el centro de lo que hasta ahora había sido la seguridad de los estados a el impacto humanitario, las consecuencias catastróficas que tienen las armas nucleares, ¿no? Y ya gracias a este nuevo enfoque que forma parte ya de la discusión pública sobre las armas nucleares, ya en el 2010 los países que conforman el Tratado de No Proliferación Nuclear declararon su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares. Poco a poco cada vez más se hablaba y se ponía en el centro el enfoque humanitario de las armas nucleares. Esto dio pie a las 3 grandes conferencias sobre el impacto humanitario organizadas por diferentes agencias de Naciones Unidas con la connivencia de gobiernos y países, en las cuales ICANN, la campaña internacional, participó como organización de la sociedad civil. En 2013 en Oslo y en el 2014 en Nayarit, en México, y más tarde en Viena. Esta última es de donde sale el compromiso humanitario que ratificaron, si no recuerdo mal, 127 países.
Gracias sobre todo a las tres grandes conferencias sobre el impacto humanitario, pero muy especialmente al compromiso humanitario que sale de la conferencia de Viena, 122 países votan a favor de establecer un mandato oficial a Naciones Unidas para que inicie negociaciones para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, es decir, un tratado. Esto ocurre a principios de 2017, empiezan las negociaciones diplomáticas y en solo 4 semanas se consigue adoptar el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el TEPAN, el 17 de julio del 2017. Y valga decir, aunque ya lo has dicho en algún momento tú, Maribel, al principio, que ese mismo año el premio Nobel de la Paz fue otorgado a la campaña internacional ICANN en reconocimiento por todo el trabajo incansable durante 10 años de campaña para sensibilizar, hacer incidencia y poner la seguridad humana y la seguridad de las personas en el centro de la amenaza de las armas nucleares. Y asimismo es un reconocimiento y un tributo a los miles de supervivientes, a los colectivos de supervivientes de las armas nucleares y también de las pruebas nucleares, de las armas nucleares, estoy hablando del colectivo de los Hibakusha, que han dedicado toda su vida a sensibilizar al mundo y a la opinión pública y a los gobiernos de la amenaza que suponen las armas nucleares y de la urgencia de tener un tratado que las prohíbe. Por eso la cara de satisfacción de Setsuko en la ceremonia de los... Ella misma decía que hasta entonces a los que sufren y a los que habían sufrido los habían dejado fuera del debate, ¿no? Exactamente. Carlos, como en el vídeo que hemos visto también donde Setsuko comentaba, ¿no?, que Setsuko decía lo de que los que habían sufrido el impacto de las armas siempre habían estado fuera del debate, Roy Acheson de WILF Internacional dice, hicimos lo que nos prohibieron hacer, ¿no?, con la campaña. Tú que también has estado implicado en la campaña desde los inicios, ¿cómo reciben las grandes potencias, los países armados nuclearmente, esta campaña por el TEPAN de ICANN? ¿Cómo fue Bueno, recibida? se han opuesto a cada paso, ¿verdad? Y aquí podemos hablar incluso de las etapas de la verdad de Schopenhauer, que al principio es el ridículo, luego una resistencia intensa y luego la aceptación. Al principio eran ridículos. O sea, nosotros incluso, porque las armas nucleares, el desarme nuclear era visto como únicamente competencia de los países nuclearmente armados, ¿verdad? Incluso en el foro por excelencia, que es el Tratado de No Proliferación, todo lo que tenía que ver con el desarme era visto como competencia únicamente de los P5, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y el resto de los países simplemente cumplían con sus obligaciones de no proliferación. Sin embargo, cuando empezó, como dijo Karma, el ciclo de conferencias sobre las consecuencias humanitarias, empezó a haber un ímpetu, la gente se empezó a interesar mucho porque era ponerle la cara humana a las armas nucleares. Era ver los testimonios de los Hibakusha, era ver cuál es la ciencia detrás de las armas nucleares, era ver también cuál es el efecto, para qué sirven las armas nucleares. A estas conferencias, que la primera en Oslo asistieron representantes de 116 países, luego la de Nayarit en México, creo que fueron 128, y luego en Viena 144, incluidos varios países nuclearmente armados como Estados Unidos, había mucha evidencia y ante esa evidencia, ya después de esa tercera conferencia, los países decidieron, ok, ya no nos podemos quedar con esta información y no hacer nada, ¿verdad? Eso sería un desperdicio, hay que actuar. ¿Y qué es lo que hacemos? En el 2012, 2013, cuando yo iba a las conferencias del TNP, ningún país hablaba de la prohibición, ningún país. Nosotros contábamos como gran cosa, los activistas que estábamos ahí en la ONU haciendo lobbying, como gran cosa cuando un país mencionaba la palabra prohibición. Y ya después, eso del 2013, después para que el 2017 se negociara dentro de la ONU un tratado
con una gran mayoría de la comunidad internacional, eso requirió de superar muchísimas fases políticas y requirió también de que varios países se envalentonaran, no solamente solos, sino en conjunto, ¿verdad? Ahí sí hacer el lobbying que hicimos desde Latinoamérica y el Caribe con nuestra región, que fue la primera zona habitada libre de armas nucleares y la que dio pie para África, para las islas del Pacífico, etcétera. Estos países que ya tenían una prohibición in situ, les fue mucho más fácil aceptar la prohibición como concepto y ya teniendo la conciencia de que había algo que hacer, pues se montaron y lo hicieron. Y esta prohibición, este apoyo que fuimos construyendo, contó con una prohibición, con una oposición férrea de parte de los países nuclearmente armados. Hubo instrucciones, o sea, ellos hicieron todo lo posible, en realidad, por sabotear el tratado. Que actualmente los países nuclearmente armados dicen ese tratado no sirve para nada, pero hicieron todo lo posible y lo siguen haciendo por bloquearlo, ¿verdad? Incluido tratar de amedrentar a los países, entre comillas, más pequeños o a las antiguas colonias para que no firmaran y no apoyaran el tratado y para que se abstuvieran de negociar y todas las pequeñas conquistas que al final llevaron al tratado y que ahora también están llevando a la universalización, esas han contado con la oposición férrea. Es decir, los países, las potencias nucleares, mal llamadas potencias nucleares, que son peligros nucleares, están temerosos del poder que puede tener el tratado sobre la prohibición. Están en contra de cualquier avance que pueda tener ese tratado porque apeligra la hegemonía nuclear, apeligra el orden mundial que tiene que ver con las armas nucleares y por eso entonces se están oponiendo de forma tan fehaciente. Tika, ¿qué aportó el TEPAN en 2017 al marco legal internacional que ya existía sobre las armas nucleares? ¿Cuáles son esas prohibiciones que hacen que supuso un hito la aprobación del TEPAN? Mirad, aunque parece que dé una vuelta, en general, jurídicamente, todos tenemos claro que lo que no está prohibido está permitido. Y en cuestiones de armas, podríamos decir, ¿están prohibidas las armas? No, las armas se pueden producir, se pueden diseñar, se pueden vender, se pueden exportar. Hay poquísima legislación. En España o en Europa, la legislación que tenemos es sobre el uso. ¿Quién puede o no utilizar un arma y si hace un mal uso o no de esa arma? Pero no hay prohibiciones a la industria. El arma regulada en sí, hay poquísimas armas reguladas. ¿Qué armas están prohibidas? Tenemos el armamento químico, el armamento biológico, las minas antipersona y las bombas de dispersión. Son las únicas armas prohibidas. Todas las demás son legales. Se pueden diseñar, producir o vender. Se puede regular por ley la venta, la exportación, pero es legal, la industria esta sería legal. Y el gran avance del TEPAN es que lo que hace es prohibir un arma que se considera que es de destrucción indiscriminada en sus efectos. Yo creo que para que sea muy simple, todo aquel Estado que firma el TEPAN, que se adhiere al TEPAN, lo que se compromete es a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con usar armas nucleares. Y además se compromete ¿a qué? A eliminar los programas que tenga de diseño o de desarrollo de armamento nuclear. Si tiene armas nucleares, a desactivarlas, a destruir sus armas nucleares de manera irreversible. Y yo creo que el gran avance innovedoso de todo de este tratado que no tienen los otros tratados es que obliga a los estados que firmaron el TEPAN a proporcionar ayuda a las víctimas. Hasta ahora nunca las víctimas habían formado parte de un tratado, sino que en este caso las víctimas que sufren no solamente por el uso de las armas, sino también por los ensayos nucleares que puedan tener asistencia como víctimas. Y después obliga al Estado que las haya usado en forma de pruebas, ensayos o como arma,
a restaurar el medio ambiente y la contaminación. Yo creo que si este tratado hubiera sido aprobado hace muchísimos años, Palomares, que ha sido la experiencia de España, no estaría como está. Cuando cayeron estas bombas en territorio español, allá en Palomares, en Almería, y contaminaron muchas hectáreas del suelo con radiación, pues el Estado que las ha contaminado, que era Estados Unidos, el TEPAN obliga a que haga la limpieza de ese territorio y devuelva al suelo para los usos previstos agrícolas, y no como ahora que esté vallado con una prohibición de que cualquier humano y animal, pero como los animales no saben leer, pues bueno, está prohibido entrar en estas zonas. Sí, Karma, es un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? De que el TEPAN es un tratado de desarme humanitario, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es un tratado de desarme humanitario, bueno, principalmente porque está basado en la ley humanitaria internacional que en su momento, como antes ha dicho, ha dicho hace un momento Tika, consiguió que se prohibieran las otras armas de destrucción masiva, que son las armas químicas y biológicas, y las minas antipersona y también la Convención sobre las bombas de dispersión. Por lo tanto, con la adopción del TEPAN, la comunidad internacional, la legalidad internacional, la diplomacia tiene una coalición de tratados liderados por la sociedad civil que han conseguido la prohibición de dichas armas por el impacto humanitario que provocan, es decir, por sus consecuencias catastróficas, ¿no? Si digo que el TEPAN se basa en las reglas y principios de la ley humanitaria internacional, ¿por qué? Pues porque la ley internacional humanitaria estipula que el derecho de las partes en un conflicto armado a escoger las formas y los medios de la guerra no es ilimitado, y que en primer lugar siempre se tiene que distinguir entre población civil y combatientes, y que las armas que producen un daño indiscriminado y un sufrimiento innecesario están totalmente prohibidas, con lo cual la adopción del TEPAN cubre este gran vacío legal que teníamos pendiente, ¿no? Y luego también, Tika, el TEPAN ha sido definido como un tratado feminista, ¿no? O sea, de alguna manera el TEPAN es una respuesta desde el movimiento por el desarme nuclear al sistema patriarcal. Mira, yo creo que lo importante cuando se pone el énfasis en la víctima, eso es la visión femenina, la visión de las mujeres que siempre piensa en lo micro y en la vida. En ese sentido, este tratado es feminista porque sitúa el enfoque en las personas, en los daños que van a sufrir las personas. Y en este, yo diría que, por ejemplo, hace énfasis y se realizaron varios encuentros para abordar los daños y los impactos, que lo decía Carlos, sobre las radiaciones ionizantes en el cuerpo y en especial en el cuerpo de las mujeres, cómo eso afectaba también en el sistema reproductivo, etc. E incluso yo diría que otro elemento clave fue en el debate de carácter teórico entre lo masculino y lo femenino, que fue también muy significativo. El establishment en estos debates, que siempre son muy masculinos, sus situaciones, lo decía, un hombre de verdad tiene que proteger a su país, por tanto, que se sitúa en otro esquema de debate, en un esquema de debate humanitario, pues era calificado, ¿de qué manera? Ahora lo comentaré, pero en ese esquema de que el hombre de verdad lo que tiene que hacer es defender a su país, lo que nos estaban diciendo es que las actitudes que había que tener eran masculinas totalmente. Hay que reconocer el valor de la fuerza, el valor de la capacidad destructiva. Hay que poner cuestiones, diríamos, valores que sean razonables, realistas, prácticos, pragmáticos. Y ante eso decían, bueno, los que se sitúan desde la óptica humanitaria, lo que nos están diciendo es que se sitúan pues desde la debilidad,
desde lo emocional, desde lo irracional. Por tanto, todo este enfoque de la sociedad civil nos decían, eso es afeminado, como en algunos estamentos pues se nos llegaba a decir, fijaros que los debates que se proponían era fuerte o débil, activo o pasivo, racionalidad o emocionalidad, abstracto o concreto. Ese era el dilema descalificatorio hacia la sociedad civil. Yo creo que esos son el esquema femenino-feminista de aportación a este debate, que yo creo que ha sido la gran diferencia en todos los debates que hay sobre armas, que estos enfoques siempre están fuera de lugar, menospreciados, denostados, bueno, y como decíamos, afeminados o emocionales, fuera del ámbito que corresponde. Sí. No, y hay que llamar la atención también sobre la hipocresía de los estados que dicen promover una política exterior feminista, como Suecia o Finlandia, ¿verdad? Que por un lado dicen esto y por otro lado están apoyando la disuasión nuclear, que la disuasión nuclear, el hecho, como bien lo dijiste, Tika, de anteponer los conceptos abstractos de seguridad y estabilidad sobre las víctimas, tanto las actuales como las potenciales, eso completamente es antifeminista. Entonces no tiene sentido una cosa con la otra. Vamos a hablar de la disuasión nuclear, porque aquí es como un poco el nudo, ¿no? del problema nuclear que tenemos, porque al final la disuasión nuclear es el elefante en la sala, dentro de la sala. Porque claro, los países que poseen armas nucleares no están en el TPAN, tampoco se les espera que estén, y lo mismo sucede con los países aliados, ¿no? Con los países que son miembros de la OTAN o con los países que forman parte del paraguas nuclear, que tienen armas en sus territorios, ¿no? Generalmente era el paraguas nuclear de Estados Unidos, pero ahora también de Rusia, después de haber desplegado armas armas nucleares en Bielorrusia, ¿no? El año pasado. Estos países se amparan en la doctrina de la disuasión nuclear como estrategia de seguridad, pero es verdad que esta doctrina, o sea, las armas nucleares disuaden de la guerra, ofrecen seguridad. No sé, cualquiera de vosotros, Tika, Carlos, Karma, puede... Venga, Esa es una pregunta, a ver, sí, que, bueno, yo empiezo y luego ustedes me corrigen. Pero bueno, la disuasión funciona hasta cierto punto, ¿verdad? Y la disuasión nuclear, pues, hace pues que un país no sea atacado, un país con armas nucleares no con otras armas nucleares. Sin embargo, es un concepto muy imperfecto que en la actualidad se utiliza ya no como disuasión, sino nuclear. Esa es la forma en la que Rusia se atrevió a invadir Ucrania. Me dejan hacerlo, quiero, si no, al que no le va mal. Pero también la disuasión nuclear se ha demostrado que ha fallado, ¿verdad? No solamente con las guerras proxy que ha habido durante la Guerra Fría, sino también la propia crisis de los misiles en Cuba, más bien es un fallo de la disuasión nuclear en el sentido de que Kennedy lo que hace para amedrentar a los rusos, a los soviéticos en ese entonces, es construir un arsenal para matonear y eso en lugar de amedrentarlos, más bien los provocó. Entonces, la disuasión nuclear, pues por un lado es imperfecta, por otro lado, este concepto de la paz atómica es un concepto completamente erróneo de la paz. O sea, no podemos hablar de paz cuando para requerir la paz se requieran amenazas, ¿verdad? Eso no es una paz propiamente, sino un estado de inestabilidad, de amenaza, ¿verdad? Eso no es paz, eso es violencia. La disuasión nuclear o la disuasión de cualquier otro modo en sí es violencia. Entonces, cualquier armisticio que pueda surgir desde la disuasión no es paz, ¿verdad? Eso lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Es simplemente tapar una situación de violencia que se está dando. No sé si alguien más quiere hablar un Sí, poquito sobre la yo en todo disuasión. caso lo ampliaría lo que estás diciendo. Yo la primera vez que escuché en mi vida el concepto de disuasión
fue cuando de adolescente empecé en el movimiento antinuclear de euromisiles en Europa. Fue la primera vez que lo escuché. Y veo que es un razonamiento conceptual que no ha desaparecido de las mentes. Y consiste en, es como el matón del aula, ¿vale? Yo cuantas más capacidades tenga de destrucción, y además te lo enseño, ojo que mira todo lo que yo tengo, y cuidado con lo que tú haces porque lo utilizaré contra ti. La disuasión consiste en eso, en mostrarte mis capacidades de destruirte y todas las posibilidades que tengo yo de destruirte. Y la verdad es que esto solo nos conduce a carreras de armamentos, a ver quién consigue más capacidad para destruir al otro, y el peligro de que un día pues pase o por accidente o por error o por cualquier otra cuestión, pues que se apriete el botón y entremos en una espiral de las que es difícil salir. Yo creo que cuando nos acusan de abordaje feminista es cuando decimos, oigan, que ese sistema de pensamiento no sirve, no nos conduce a donde nosotros queremos. Hay que acabar con la disuasión. Pero como os digo, el nuevo concepto estratégico de la OTAN aprobado en 2022 nos va a decir que el concepto de disuasión es muy importante y además es por ciberespacio, por tierra, por aire, por nuclear. Todo sirve para disuadir a otro. Si puedo, Maribel, Sí, claro. me gustaría, bueno, no sé si cerrar este capítulo, pero sí que hablar del concepto de seguridad, ¿no? Que la disuasión nuclear va ligada a una retórica violenta basada en la amenaza constante y mutua, ¿no? Que la amenaza de utilizar armamento nuclear precisamente evitará que alguna vez se acabe utilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues delante de esta concepción de la seguridad armada y que la doctrina de la disuasión nuclear es la única estrategia que nos puede mantener seguros y lejos de una confrontación nuclear, lo cual es totalmente falso. Afortunadamente cada vez son más los estados y los gobiernos y los países y las organizaciones que apuestan por una seguridad humana plena y comuna y hacen un llamamiento, bueno, el caso del Tepán es el clarísimo ejemplo, ¿no? Dar los esfuerzos hacia un desarme nuclear que evite, bueno, pues la destrucción mutua, porque ha habido accidentes y porque dejar todo a la decisión de unos gobernantes que cuando menos pues pueden tomar decisiones totalmente irracionales, pues no tiene camino. Al final, el mensaje del Tepán y de los estados partes del Tepán es ese, ¿no? O sea, es como esta forma de relacionarnos internacionalmente ya no. El concepto de seguridad por el que abogamos es otro. Queremos exacto. que la comunidad internacional establezca otro tipo de relaciones entre países y el cambio de narrativa, y además un tratado tan joven que es muy joven, ¿no? Para la vida de otros tratados, ha conseguido ya casi la mitad de los países del mundo que lo hayan ratificado, ¿no? Casi la mitad de los países del mundo están lanzando ese mensaje a los otros países del mundo, ¿no? Y es el mensaje que nosotros también lanzamos a nuestro país, o sea, queremos que seas uno de los países que abogue por otra forma de relacionarse internacionalmente que no sea basada en la imposición de la violencia y la coerción y la disuasión a través de unas armas que no distinguen entre civiles y no civiles, ¿no? Y militares. Claro, Tenemos todos los... hay un componente, vale, no, quiero decir que hay un componente que las armas nucleares son absurdas. Si lo pones lógicamente, son armas que, a ver, no, Te perdemos un poco, Carlos, se entrecorta, ahora mismo te hemos no perdido. están hechas para destruir objetivos militares. No Exacto. Ay, espérate, ¿se me escucha bien ahora? Sí, sí. Sí. Ya, va y viene aquí la señal.
Bueno, que está diciendo que las armas nucleares, o sea, la disuasión, sin saberlo, claramente es algo en el sentido de que no están hechas para, no son unas prácticas que están hechas para acabar con blancos militares, sino para causar una destrucción masiva. No se pueden controlar los efectos, no respetan fronteras y el uso probablemente derivará en un acto suicida porque se podrían usar en tu contra. Claro. Entonces, el valor de las armas nucleares no está en el uso, sino en la amenaza del uso. Es una situación un poco paradójica porque Ujú. son armas que no se pueden usar, pero que a la vez el valor está en una amenaza creíble del uso, ¿verdad? Mm. Entonces, Carlos, te escuchamos muy entrecortado ahora mismo. estamos en una línea cada vez más delgada que no se puede un poquito y ¿qué tal? ¿Ya? ¿Bien? ¿No? Vamos A a ver, ver si me acerco un poco más al router. ¿No? ¿Sí? vale. Si Así no, que, si Maribel, quitas el vídeo, igual te escuchamos bien, aunque no veremos ese paisaje tan maravilloso, pero quizá que pero te sigamos, Bueno, pero ¿no? escucharemos, sí, pero te iba, escuchamos, iba sí, a terminar diciendo que las armas nucleares son la moneda del poder. Es decir, esto no se trata en realidad de exacto. seguridad, Sí, sino de proyección de poder. Y por eso es que es tan difícil que los países que tienen ese poder quieran deshacerse del poder, porque es esa moneda. exacto. Y Ujú. por eso otros quieren tenerlas también, ¿no? Sí. Carlos, en estos 3 años que han pasado desde la entrada en vigor del TEPAN, eh, como decía, 70 países lo han ratificado ya. El último de ellos hace apenas unos días, Santo Tomé y Príncipe. Pero bueno, España no forma parte de estos países. Yo quería que pues, Carlos o cualquiera de vosotros me digáis por qué es importante que un país como el nuestro, que un país como España, firme el TEPAN. Porque el 80% de la opinión pública del Estado español está a favor del desarme nuclear y de que el gobierno español firme y ratifique el tratado. Solamente por este motivo el Estado español debería situarse en el lugar correcto de la historia, apostar de manera valiente por el desarme. No hay nada técnicamente que le prohíba hacerlo, aunque sea miembro de la OTAN, porque es un país que ni tiene estacionadas armas nucleares en su territorio, ni las produce, ni las transfiere, ni las investiga, nada. Y además podemos ser considerados desde hace no sé cuántos años, esto Maribel lo dices tú en tu artículo, víctimas del legado radiactivo que supuso el accidente nuclear en Palomares, ¿no? Y que nunca ha pasado o sea, en el centro del debate público. ¿Qué pasa con ese legado? ¿Por qué no se ha pedido responsabilidades a Estados Unidos para que descontamine el entorno después de tantísimos años donde, como dijo Tika en su momento, está vallada la zona y no se puede acceder, como pasa con muchas otras zonas del planeta eh, que han sufrido los ensayos y las pruebas nucleares, ¿no? Que son entornos totalmente contaminados y donde no podrá haber vida por siglos y siglos, ¿no? Pero básicamente yo creo que es porque la ciudadanía se lo pide, ¿no? Sí, Claro. compañeras Carlos, que hagan más cosas. ¿Ves que me ha salido así? sí. Carlos, ¿por qué es importante que España firme el Bueno, tratado? yo diría que un país con una cultura fuertemente democrática, una democracia relativamente nueva, pero fuerte, Ah, y que con una población, como explicó Karma, tajantemente antinuclear, un país como España, que no puede decir, España, con la cultura democrática que tiene, con la defensa de los valores europeístas y humanitarios que alega tener, no puede rechazar el uso de las armas nucleares en su nombre. ¿Quién puede hacerlo? España tiene que ubicarse del lado correcto de la historia. Es lo que corresponde hacer. No, no, es lo moralmente correcto, es lo que tiene que hacer
especialmente un gobierno en el que toda su población o la mayor parte de su población se ha manifestado en contra de las armas nucleares. Es muy importante entonces que España pues adopte esta posición. Tika, no sé si quieres añadir alguna cosa más a lo que han dicho las compañeras, pero Está. está claro. Karma, y a nivel más local, en Fundipau lleváis mucho tiempo trabajando la cuestión del desarme nuclear y de la campaña. En escuelas, en fin, en diversos ámbitos. ¿Cómo he recibido el trabajo sobre este tema? ¿Qué podemos hacer las personas como de a pie, como nosotros, como los que estamos aquí esta tarde, pues para promover el desarme nuclear y para promover que España firme el tratado? Bueno, quizás diré dos ideas, ¿vale? Las desarrollaré un poquito para no alargarme mucho. Bueno, una estaría centrada en el tema de la educación por la paz, ¿no? Incluir el tema del debate sobre el desarme nuclear humanitario en los centros educativos, en los espacios de lleure, que ahora no sé cómo se dice en castellano, donde no solamente la educación formal, ¿no? Y en ese sentido, como Fundipau trabaja esta ala de la cultura de paz, pues hemos hecho trabajos, por ejemplo, el último proyecto el año pasado, por la vida y por el planeta, digamos, no a las armas nucleares, donde hemos enlazado el tema de la energía y de la emergencia climática y el cambio climático con las armas nucleares, ¿no? Y hemos hecho todo un trabajo con alumnos que ha fructificado en una serie de peticiones que ellos han elaborado y han hecho llegar a sus representantes políticos locales, ¿no? Eran centros de Barcelona y de Lloret y de, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo si era Sant Pere de Ribes o Vilanova, eran de 3 municipios distintos, ¿no? A través de exposiciones, tenemos una exposición nuclear Maimés que es itinerante y que la contratan ayuntamientos, consejos comarcales, etcétera. También puede estar en institutos y en colegios. Y después yo para la opinión pública, para el ciudadano, la persona que nos esté escuchando diciendo, bueno, va, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Bueno, evidentemente una cosa es pues informarse sobre nosotros, sobre la Alianza por el Desarme Nuclear y unirse a la Alianza a través de algún grupo local que trabajen en cuestiones de educación, de cualquier cuestión que tenga que ver con la justicia social. Es válido para unirse a nuestra alianza, ¿no? Y después también me gustaría hablar de una campaña que llamamos Ciudades de Paz. La lideró ICANN ya en el 2017, que es el Cities Appeal. Luego la ha liderado mucho la coalición de Mayors for Peace, que el presidente es el alcalde de Hiroshima y que a nivel internacional ya ha conseguido que haya más de 8.000 ciudades en todo el mundo, algunas de ellas capitales de países poseedores de armas nucleares, otras ciudades con más de 1 millón de habitantes y donde se han aprobado mociones de apoyo al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y del compromiso de presionar a los gobiernos respectivos para que firmen y ratifiquen el tratado, ¿no? A nivel de aquí de donde estamos, esta campaña se lanzó y Carlos se debe acordar muy bien porque estaba él en Barcelona, que vino con Setsuko justo antes de que nos confinaran por la pandemia en febrero del 2020, que nos recibió a la alcaldesa de Barcelona y al día siguiente hicimos un acto con la red de alcaldes y alcaldesas por la paz que tiene la sede en Granollers y que son los presidentes del Charter Europeo de Mayors for Peace, y ellos juntos con Fundipau iniciamos esta campaña a nivel de Cataluña, pero también evidentemente del Estado. Lo que pasa que Fundipau y la xarxa está confinada en los límites de Cataluña, pero evidentemente
en su página web la moción municipal está en español, en catalán y en inglés, con lo cual cualquier ciudadano de cualquier ciudad, localidad española puede descargarse la moción. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de representantes políticos en el consistorio, de concejales y de concejalas, a través de contactar con el gobierno municipal directamente y proponer que se pase esta moción a favor del TEPAN, ¿no? Y un dato importante es que en Europa ya son más de 3.000 las ciudades que son consideradas ciudades de paz, entre otras cosas porque han aprobado mociones o han aprobado declaraciones de gobiernos municipales, ¿no?, a favor del TEPAN. En España, en Cataluña son 68 y en el resto de España son 18. 18 ciudades, pues como no sé si hay alguien aquí de Zaragoza, pues de Zaragoza, Sevilla, Santiago de Compostela, Ferrol, Cádiz, Burgos, entre otras, ¿no? Y del mundo, pues ciudades desde París, Oslo, Nueva York, Washington, Berlín, Sydney, en fin, en el Reino Unido hay muchísimas ciudades, quizá precisamente porque el Reino Unido es uno de los países que tiene armas nucleares, el movimiento antinuclear es muy potente, las fuerzas de ITAR son fuertes y ciudades como Manchester o Glasgow son abiertamente antinucleares, ¿no? Y otros países como Bélgica, que tienen armas nucleares estacionadas en su territorio, también tienen muchos municipios adheridos a Ciudades por la Paz. ¿Y por qué surgió esta campaña? Pues porque las ciudades son el principal objetivo de las armas nucleares, con lo cual la responsabilidad y el papel que las ciudades pueden jugar en promover la adhesión al Tratado de Prohibición por cuestiones humanitarias es fundamental. Se nos ha caído un ponente. Es que Carlos, o se nos ha marchado a la playa, no sabemos muy bien así sin previo aviso. Está por la caipiriña, Maribel. No sé si. Espero que vuelva porque quería hacer una pregunta para cerrar concretamente a él, así que vamos a esperar a ver si vuelve. Bueno, sí. En realidad. Aquí estoy. ¿Estás ahí? Estás invisible, no te vemos. A ver. Claro, ya salí como me caí, ahora me he conectado con el móvil y creo que la conexión es un poco más estable, bastante más estable. Sí, me caí, pero ya Maribel me sacó de las 3 personas que estaban. No, pero fue porque al caerte te fuiste de ahí y ahora ya no me apareces en ningún lado, Carlos. Ya no me fantasma Carlos ahora no te está puedo por poner. aquí. Ya te veo. Esperad, que os vuelvo a poner ahora para el final. Vale. ¿Veis a los 4 ya? Sí. Vale. Sí. En realidad, por lo que comentas, Karma. Sí, Didi. No, lo que decía Karma, de nada más recalcar también con el rol de España, pues que la campaña en las ciudades de I Can See the Appeal, esa la lanzamos en Madrid. Esa justo por un foro que había hecho en ese entonces la alcaldesa Manuela Carmena, ese fue como el foro sobre las ciudades y el foro para educación para 2017. la paz y la convivencia, 17 2018. fue. Vale, 18, en 18. ese foro, sí, ahí Sí, fue, aprovechando esa campaña, fue que ese evento fue que lanzamos la campaña y que fue un éxito masivo, pero que empezó en España. Ojo, así que España tiene que tener un rol protagónico en el desarme nuclear y tiene que ser de los primeros países del paraguas nuclear en adoptar el TEPAN, que dicho sea paso, no hay ningún impedimento legal entre ser parte de la OTAN y apoyar el TEPAN. ¿Qué esperas, España? A ver. Claro. Lo que quería decir era que lo que parece que está claro no es que la opinión, diría casi que mundial es antinuclear, ¿no? Que la mayoría de la población
de la gente no quiere armas nucleares, pero sin embargo ahí las tenemos en manos de estos países como un símbolo de poder que son y, y en fin, pues seguiremos Sí, trabajando. es la moneda del poder y eso es parte del cambio de paradigma en el que estamos y la fase del tratado en la que estamos, que es la estigmatización. Es decir, estamos cambiando el Exacto. discurso de que las armas nucleares son necesarias para el poder a que las armas nucleares son algo malo. Y eso es algo que ya pasó también, esta estigmatización con las otras armas de destrucción masiva, como bien lo dijo Tika, las químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo o las armas de dispersión, como ya lo mencionó. Claro, o sea, Hoy en día no hay ningún país que diga soy una potencia biológica o que use efectivamente. armas químicas dentro de sus doctrinas de O sea, seguridad. hay que llegar a un estado de la opinión pública nacional en cada país y mundial en el que sea intolerable e inadmisible que exista un solo Ujú, estado que no sea parte de este tratado. O sea que, claro, pero bueno, claro, es Muy particularmente bien. inmoral la inversión anual en las armas nucleares. Estamos hablando de una inversión directa de casi 83.000 millones de dólares anuales e indirecta por cómo funciona el sistema financiero de 116.000 millones de dólares. Fondos con los que se podría financiar casi que todos los objetivos de claro, desarrollo sostenible, ¿verdad? Corregir la hambruna, darle educación primaria, asistencia de la salud, etcétera, a toda la población humana. Eso estamos claro. invirtiendo actualmente en esta amenaza existencial. Al Eso final no tiene hay ningún un sentido. gran negocio detrás y hay una parte o hay alguien o Claro, alguienes que están beneficiándose de la existencia de estas armas. De hecho, la semana claro. que viene en Estados Unidos hay una cumbre, no sé si como la cumbre internacional sobre la disuasión en la que se van a reunir pues, productores, en fin, todo, como todo el establishment Mm. pro disuasión nuclear. Esto es la semana que viene en Estados Unidos. Carlos, tú has estado No, y hay hace... que, sí, Sí, no, no, iba a decir porque estamos ya que justo claro, de la tiempo para abrir disuasión, un poco para que la gente pueda vale, vale. preguntar, pero Sí, sí, di sí, no, que la brevemente. disuasión nuclear es un monstruo. El monstruo al que nos enfrentamos los que trabajamos en desarme y paz es un monstruo muy poderoso con muchísimos tentáculos, ¿verdad? Esta inversión multimillonaria que se hace anualmente no es solamente en la modernización y en el mantenimiento de los arsenales, también es en la propaganda, también es en los think tanks, en pagarles a instituciones académicas para que sigan promoviendo el desarme nuclear. Y nosotros, por eso es tan importante el rol de muchísimas instituciones y muchísimas organizaciones dentro de la alianza que hacen investigación académica muy valiosa para contrarrestar estos mensajes apadrinados por académicos que suenan muy oficiales, que le dan ese tono oficial a la disuasión nuclear y que en realidad es un mensaje financiado por toda esta hegemonía nuclear. Mm, Especialmente pues, el trabajo que hacen los investigadores del Centro de Lazo y Fundipao en mm, España, que es bastante valioso, y también pues todas las demás mm. cultura de paz, etcétera, que tienen pues, ese trabajo tan valioso que hacer. Mm. Sí, nada, quería hacerte hacerte una última pregunta para cerrar ya nuestra conversación. Tú has estado recientemente en Nueva York en la segunda reunión de Estados parte. Ujú. Y quería preguntarte, bueno, después de volver de Nueva York y de esta reunión, si, ¿cómo ves el futuro? Si eres optimista en cuanto a la implementación del tratado, al progreso de este tratado, en definitiva, hacia del En desarme realidad, nuclear. sí, en realidad con cierta preocupación por el riesgo, claro, pero a la vez es imposible no salir optimista de la reunión de Estados parte cuando uno ve tanto compromiso de parte de tantos estados, no solamente con la universalización, sino también con ponerse de acuerdo con este mensaje de cooperación, de paz. Es la contraparte de todo esto que estábamos hablando, porque incluso uno de los acuerdos de esta reunión de Estados parte fue redefinir la disuasión como una amenaza para la seguridad mundial. O sea que por un lado está el discurso oficialista, el que siempre estamos habituados a escuchar de que la disuasión
es un pilar de la seguridad y más bien se está definiendo como una amenaza. Y esta definición de la amenaza viene de la ciencia, viene de la lógica, viene del derecho internacional. Entonces, en ese sentido, pues es algo muy alentador escuchar ese tipo de mensajes, pero también ver la fuerza que hay detrás, o sea, que cada vez más los planetas se van alineando, cada vez hay una masa crítica, estamos viendo cosas bombardeadas, estamos bombardeados en realidad de información negativa por los medios, s- podemos ver al mundo como un mundo violento, corrupto, deshumanizante. Pero si vemos también lo otro que está pasando también, las coaliciones que se forman, la sociedad civil, que es cada vez más fuerte, de gente que con muy pocos recursos, que lo que tiene es sus valores, su conocimiento, y que eso lo está poniendo, que está poniendo su tiempo, su conocimiento, su cuerpo para lograr, para luchar, no en contra propiamente de las armas nucleares, de la amenaza, sino en favor de un mundo libre de armas nucleares. Que el mundo sin armas nucleares no es esto, menos armas nucleares, es una construcción, es algo pues mucho mejor, ¿no? Es algo que requiere la cooperación, que requiere construir puentes, eh, que requiere otra forma de pensar, ¿verdad? La paz, la construcción de la paz es algo que requiere un esfuerzo arduo, intenso, intelectual y de recursos. Entonces, bueno, sí hay razón para ser optimista y yo diría que más allá, que a los optimistas se nos tacha de poco realistas, ¿verdad? Yo diría que más bien es lo opuesto, ¿verdad? Cuando a inicios de la década anterior, cuando hablábamos del tratado, pues se nos dictaba de hippies que el tratado era un sueño, éramos ilusos por querer el tratado. Ahora que tenemos el tratado, éramos ilusos de pensar que iba a entrar en vigor. Una vez que entre en vigor, somos ilusos de pensar que el tratado se va a universalizar y después que somos ilusos de que el tratado va a llevar al desarme nuclear. Sin embargo, ahí lo vamos consiguiendo. Ahí se va Ujú. consiguiendo y cada vez somos más. Cada vez somos más. ¿Qué es lo que pasa? Que el optimismo es el único realismo, que solamente las personas que creen en el cambio son las personas que lo pueden ejecutar. Así que hay razones para ser optimismo y hay que ser optimistas. Así que arrollémonos las mangas y seamos optimistas y trabajemos todo lo que podamos. El optimismo es el único organismo. El optimismo es el único organismo. Me lo anoto y a por ello. Bueno, son las 7:20, un poquito más allá del tiempo que hayamos previsto, pero sí que queremos abrir un turno de palabra para los que tengáis alguna pregunta para Tika, para Carlos o para Karma. Podéis escribirla aquí en el chat o podéis levantar la mano ahí donde dice reacciones abajo. Podéis levantar la mano, intervenir y bueno, es el turno de vosotros que también os queremos escuchar a los que seguís por aquí. A ver, ¿nadie se anima? Bueno, pues yo creo que Lo habéis teníamos, explicado todo muy bien. no, en el chat teníamos una intervención de Montserrat A ver, Torruella, que creo que ya no está, pero que hablaba de que su preocupación eran los residuos aquí está, sí. nucleares. Y yo creo que tiene toda la razón. Y en todo caso, mirad, creo que haríamos una reflexión que desde las personas que estudian la ciencia de la Tierra nos están diciendo que ya hemos entrado en un periodo nuevo de la Tierra, en lo que llaman el antropoceno. Y uno dice, bueno, pues si fuéramos paleontólogos y dentro de 10.000 años, en un futuro, fijaros, tiempo de la Tierra, no tiempo humano, si dentro de 10.000 años tuviéramos que decir cómo estudiarán, cómo vivían, cómo era la Tierra hace 10.000 años, pues yo creo que buscarán dos rastros de nuestra civilización y de este periodo humano nuestro, que sería los niveles de CO2
y los isótopos radiactivos. Esos serán los dos elementos que los paleontólogos tendrán que estudiar como impacto. Y eso no solamente serán de si ha habido o no armas nucleares, pruebas nucleares y los residuos nucleares, que pasarán miles de años y seguirán. Yo creo que esos serán las trazas de futuro que dejaremos como huella en el futuro de la Tierra. Nosotros, bueno, ya habremos evolucionado, no sé cómo o de qué manera. Si nos hemos extinguido o si hemos evolucionado y ahora tenemos 3 orejas. Pero yo creo que los paleontólogos, ese serán el punto en que nos mirarán a nosotros, serán por los niveles de isótopos radiactivos como los hemos dejado y qué trazas hemos ido dejando en crustáceos, en el agua, en depósitos, en sedimentos, en construcción. Ese es el legado que vamos a dejar a la humanidad futura, ¿eh? El CO2 y los isótopos radiactivos. Eso no sé si es muy optimista, Tika, pero... Sí, pero yo, mira, mi optimismo, sí. mi optimismo está que Pero yo es empecé verdad. con estas Claro. historias en los años 70 y no veías futuro por ninguna parte. Pues en menos de 50 años ya tenemos un tratado de prohibición. Dices, a mí me lo explicas cuando yo empezaba con estos trabajos y decías, un tratado de prohibición y se me había ocurrido que eso lo podíamos conseguir. Y lo Ya conseguimos. lo tenemos. Y ahí está. Bueno, tenía Inma Prieto la mano levantada. Inma, si quieres... ahí. Hola, bueno, felicitaros a todos, que además os conozco, o sea que un saludo. Y claro, el desánimo no cabe aquí, ¿no? Tenemos que tirar para adelante. Yo hace más de 40 años que estoy trabajando por la no violencia y tenemos que seguir. Y además es que personalmente pienso que cómo puede pasar uno por la vida sin hacer, ¿no? Nada más. Gracias, Inma. En Luego, el chat. sí, en el chat tenemos varias preguntas. Alfonso Higuera nos preguntaba, ¿se está pensando algún tipo de acción contundente? No sé muy bien con lo de contundente. Yo la siguiente, yo te contesto la siguiente. Pero bueno, no sé si contundente o no, pero desde la Alianza claro que estamos pensando acciones. Por un lado, trabajamos desde la... Bueno, yo no soy ponente, pero iba a contestarle A mí me gustaría contestar la siguiente. Sí. Vale, y contestarle nada más a Alfonso que nos siga en la alianza porque hay varios eventos que se van a estar dando y eso todo se informará por las redes sociales de la alianza y nuestra página web. Efectivamente, ahora antes de cerrar os compartimos los contactos para que nos podáis seguir. Nos pregunta Julia qué argumentos tiene España para no firmar el TEPAN. ¿Esta, Karma? Sí, mira, yo le contestaría así muy, muy brevemente. España, como miembro, país firmante del Tratado de No Proliferación y miembro de la Alianza Atlántica, evidentemente está en la misma onda que la resta de países de la órbita nuclear, en que el TNP es el marco referencial de desarme nuclear. Pero además... en el 2000, creo que no recuerdo mal si fue en el 2017 o posteriormente, fue el promotor creo que fue cuando el promotor de la llamada Iniciativa de Estocolmo, una nueva cumbre que se inventaron toda una serie de países para poder avanzar en el desarme nuclear. Entonces, cada vez que le preguntas a algún político o alguna persona de exteriores y tal sobre cuáles son los motivos, siempre te salen en esto, ¿no? Que el TNP es el marco de referencia y que la iniciativa de Estocolmo, bueno, pues que es mucho más amplia, abarca muchos países y que busca lo mismo. Con lo cual, la iniciativa de Estocolmo, mi pregunta es, ¿qué necesidad había de otro foro internacional y de diferentes países cuando tenemos ¿por qué la iniciativa de Estocolmo sí y el TEPAN no? Es absurdo. No dan razones, dan excusas, porque en el Exacto. 2018 no hay que Bueno, olvidar, sí, Pedro claro. Sánchez había dado, Sí, claro. había apoyado la firma del tratado y había dicho que España iba a firmar el tratado en septiembre del 2018. Luego dijeron, no, porque España es parte de la OTAN. Y nosotros pues sacamos un estudio en el que
se vio claramente de que eso no generaba ningún impedimento legal, es decir, esa excusa no, ¿cuál más Total, tienen? Y no tenían, total. en realidad no tienen más excusas, pero son excusas. Quieren Total, ver Tenemos, sí. controversia con Europa y con la OTAN. Eso es básicamente la postura del gobierno. Es algo que en este momento la hegemonía es nuclear, entonces no quieren enfrentarse a la hegemonía. Esa es la razón por la cual gobiernos que saben que no están en lo correcto, pues no hacen lo correcto. Ujú. Va. Tenemos una propuesta de Antonio Pérez que dice que propone introducir el tema del TEPAN en todas las conmemoraciones del Día de la No Violencia y de la Paz, que es este 30 de enero. Y luego teníamos también una mano levantada de Antonio Montaña. Antonio, si deseas intervenir, ahora estás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla esta, por los intervinientes. Y digo que parece mentira, ¿no? Todo lo que se ha conseguido, ¿no? Algo que al principio pensaba, parecía que era imposible. Entonces, a ver, yo os quería decir, yo estoy en la campaña esta colaborando, ¿no? Tampoco no estoy muy desde Semenat en lo que es la campaña esta de Aturem las guerras, de Paremos las guerras, de Martí Olivella y otros compañeros que se hacen distintas plantadas. Y aquí en el pueblo, bueno, es un pueblo de 9.000 habitantes y es decir, aquello que la gente sí que está a favor de la paz y tal, pero cuesta arrancar, ¿no? Entonces yo digo, ostras, pues tendré que buscar alianzas, ¿no? Entonces me parece que habéis dicho por ahí que trabajáis también con colegios y tal, digo, pues tendré que empezar a poner en contacto, bueno, hay un par de colegios aquí, pues poner los institutos, en contacto con vuestra entidad, ¿no? Yo creo que es una forma de difundir lo que estáis haciendo para que llegue a la gente, ¿no? Así. Era eso lo que os quería decir. Sí, muchas gracias, Antonio. Y al hilo de lo que dices, bueno, aquí en el chat tenéis el enlace a nuestra web y en nuestra web, si aquellos de vosotros y de vosotras que pertenecéis a alguna organización social, alguna entidad, alguna ONG que no forme parte de la alianza, puede adherirse, o sea, puede unirse a la alianza y entonces participar de las acciones, de las propuestas, mantenerse informada. De hecho, a las entidades aliadas las convocaremos pues, para finales de febrero o principios de marzo a un encuentro específico solo con ellas. Si algunos de vosotros que estáis aquí formáis parte de alguna entidad aliada, os llegará la convocatoria a una reunión tipo taller ya más específico sobre acciones que podréis realizar para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Que es generar este clima social, político, de opinión que haga que el gobierno de España no le quede más remedio que firmar el TEPAN. Entonces, aquí en el chat tenéis el enlace a nuestro boletín también, si queréis suscribiros a nuestro newsletter para que os informemos de nuestras actividades y de las cosas que hacemos. Aquí tenéis también el enlace para suscribiros. Y bueno, poco más. Son las 7:30, pasan solo 2 minutos de las 7:30, o sea que muy bien de tiempo. Gracias, Karma, gracias, Tika, y gracias, Carlos, por vuestra participación. Gracias a mis compañeras de la Alianza que estáis por ahí. Es un placer trabajar con vosotras. Y gracias a las personas que os habéis interesado por nosotros. Espero que os haya sido útil este webinar y espero que, bueno, que hayáis recogido fuerzas y tengáis ganas de uniros a nuestro trabajo para conseguir pues un futuro libre de armas nucleares. Nada, suscribiros a nuestro newsletter y os informaremos de más, porque nos han quedado temas un poco en el tintero, ¿no? Pero bueno, es el primer webinar, espero que podamos organizar muchos más para ir analizando más en detalle pues otros aspectos relacionados con el tema de las armas nucleares. Muchas gracias, Y muchas estar atento gracias. mañana al anuncio Exacto, del reloj del apocalipsis también. exacto, mañana saldrá. A las 4, horario de
en el Estado español a las 4, por si queréis conectaros en directo. Porque esto, claro, para ti es otra hora, pero para nosotras es a las 4 de la tarde. Muy bien. Pues sí. Muchas gracias. Gracias a Vale. todos. Chao. Seguimos.